Hoy van a haber muchas declaraciones del gobierno de Javier Milei en torno a que termina el impuesto país. No es que lo elimina el gobierno, sino que efectivamente tenía un plazo que se vencía ahora y el gobierno elige no renovar una parte, ¿sí? Es importante también aclarar esto. Hay una parte que sí se mantiene, que es un 30% del impuesto país, que es un adelanto de ganancias o de bienes personales, pero elimina efectivamente, o se termina efectivamente, un 30% extra que se cobraba de impuesto país, algo que se hizo en su momento durante el gobierno de Alberto Fernández y que vencía ahora y el gobierno no lo renueva. Entonces van a escuchar hablar mucho de esto y decir, bueno, por primera vez hay un gobierno que baja impuestos, ahora te vas a poder beneficiar si viajas afuera porque el dólar tarjeta te va a salir menos, cumplimos lo que prometemos, etcétera. E incluso vas a escuchar economistas que vos respetás y que, no sé, que uno respeta diciendo, bueno, está bien, es un paso hacia la normalización respecto del dólar. Y hay un punto cierto ahí. O sea, en cualquier país, y en la Argentina obviamente es un país como cualquier otro, tener 7 dólares distintos, impuestos sobre los dólares, un dólar paralelo, todo eso hacía bastante inviable cualquier proyecto económico y cualquier mirada que tenían hacia afuera, que te preguntaban, ¿cuánto vale el dólar en tu país? Y vos le decías, ¿cuál? ¿Se acuerdan del año pasado que tenías páginas de internet con 10, 12, 15 dólares distintos? Tenías el dólar Qatar, el dólar soja, el dólar blue, el dólar MEP, el dólar CCS, el dólar oficial. Nunca sabías cuánto valía algo. Y eso es un problema y efectivamente hay que normalizarlo. Ahora, no de esta forma, y las decisiones de este tipo hay que ponerlas siempre en contexto y con todo lo que está sucediendo. Entre otras cosas, y ahora les voy a explicar por qué, les voy a mostrar varios archivos, uno de los temas que va a pasar con la reducción del impuesto país es que va a ser un negocio para los importadores. ¿Por qué? Porque les baja parte de lo que tienen que pagar para importar algo. ¿Eso va a hacer que los precios a vos te bajen, en la góndola bajen? Y te spoileo y te digo que no. Entonces esto redunda simplemente en una mejora en la rentabilidad de los importadores que atenta contra la producción local. Ahora les voy a mostrar cómo. Primero les muestro a Javier Milei, que estuvo el fin de semana en la bolsa de Córdoba, ¿sí? Y habló de esto que sucede a partir de hoy. Mirá. Y nosotros en el mes de septiembre bajamos el impuesto país al nivel que estaba de origen y, si no me equivoco, a partir del lunes queda eliminado el impuesto país. Es decir, que es la primera vez en la historia que un gobierno cumple justamente con eliminar un impuesto. Bueno, de vuelta, no lo elimina, simplemente no renueva, mantiene la mitad. Y ahora vamos a explicar qué consecuencias tiene. También es cierto que este gobierno que dijo que no iba a subir impuestos, sí subió impuestos para los trabajadores. Recuerden que hay muchos trabajadores que ahora pagan impuestos a las ganancias, que no lo pagaban hasta que asumió Milei. Y también es cierto que este gobierno bajó impuestos, pero a los más ricos. Por ejemplo, bienes personales estaba en 2,5, lo bajó a 0,25. O sea, lo dividió por 10 el impuesto que pagan las personas que tienen mayor patrimonio, por lo menos en blanco, en la Argentina. Pero bueno, efectivamente, hoy esto no rige más. Ahora, ¿por qué le decía que hay que ponerlo en contexto? Milei estuvo este año en la Unión Industrial Argentina. No fue a la conferencia industrial, pero sí fue, ¿sí?, el 2 de septiembre, que era el Día de la Industria. Y atención porque dijo algo muy importante y que está vinculado a lo de hoy. Mirá. Pero en algún momento, promediando la mitad del siglo pasado, la política decidió que para que el país se desarrollara se tenía que producir todo acá. Y empezó a arbitrar con mano férrea la relación entre los distintos sectores de la economía, robándole a uno para darles a otros. La justicia social. La industria quedó subordinada a la sobreprotección del Estado en formas de créditos, subsidios, exenciones tributarias, barreras aduaneras y aranceles de todos los colores para competir en el mercado local. Y se generó una relación de tutela viciosa con el Estado que arrastramos hasta el día de hoy. La consecuencia es que para proteger a la industria se le robó el campo. Y esa protección lo único que generó es un sector industrial adicto al Estado.
Esta es una de las raíces de las crisis económicas estructurales que padecemos hasta tantas décadas. Para proteger a la industria se le robó al campo, dijo Milei, el Día de la Industria. Y ese mismo día, por eso está vinculado con lo que sucede hoy, bajó el impuesto país para las importaciones. ¿Qué significó esto? Que si vos producías en la Argentina y competías contra un producto producido afuera, el producto producido afuera pasaba a tener menos impuestos. Entonces, o generaba una rentabilidad más grande para el importador, o lo que podía hacer el importador era efectivamente bajar el precio, fundir a la industria local, quedarse con el mercado y después subirlo. ¿Qué es lo que va a pasar? Es lo que va a pasar. Ahora voy a mostrarles varias cosas más. Pero el final de todo esto es ese. Si vos habilitás la importación sistemática de productos a un precio mucho más bajo que el precio local, lo que va a pasar es que la industria local se va a fundir. Alguno que está escuchando me va a decir, pero las cosas locales están más caras. Sí, es posible y hay muchas explicaciones. Ahora vamos a escuchar a algunos empresarios del sector que tienen algunos reclamos. Podrás estar de acuerdo o no de acuerdo. Lo concreto es que a cualquier país le conviene tener su industria, sus trabajadores, sus sueldos, su movimiento económico adentro y en todo caso exportar y no abrirse directamente e importar todo. Y Milei ese día, el Día de la Industria, lo que hizo fue beneficiar a las industrias, pero de otro país. ¿Qué es lo que hacen otros países? Los países cuidan sus industrias. Donald Trump, por ejemplo, en este momento, dijo, yo voy a cuidar a la industria estadounidense. El que produzca algo afuera y lo quiera entrar a mi país, no le voy a bajar los aranceles, se los voy a subir un 100, un 200% para que venga y ponga la fábrica en mi país. ¿Qué es lo que hace Milei? Todo lo contrario. Y es interesante esto porque obviamente los productores argentinos están preocupados por esta situación. Y hablaron este fin de semana, hay un podcast que ya se los he recomendado varias veces que se llama La Fábrica, ¿sí? Que es un podcast que hacen jóvenes industriales, muchos de ellos segunda o tercera generación de industriales, algunos incluso primera generación de industriales, y que invitan a conversar a otros empresarios. Y es interesante porque no es una charla en términos periodísticos, sino que es una charla en términos de personas del mismo sector que comparten preocupaciones, que comparten ideas, que tienen distintas miradas sobre lo que sucede. Por eso aclaro esto, porque no es una entrevista donde... no es una entrevista periodística, es una charla entre pares, lo cual lo hace muy interesante, además que la podamos ver, que podamos ver una charla entre empresarios. Bueno, este fin de semana estuvo Claudio Dreyer, ¿sí? Que es un dirigente de la Cámara de la Indumentaria y además productor de la industria textil, y hablaba justamente de esto, pero no de Milei, porque Milei tampoco inventó nada. Hablaba de esto durante el gobierno de Macri, que también les decía a los productores argentinos, no produzcas, importá. Escúchalo. Les cuento este anécdota. Cuando yo voy a China, hablo con el ministro de Producción de la Argentina de aquel momento, con Pancho Cabrera, sí. Y le digo, mira, me estoy yendo a China a vender y a llevar mi marca. Y me dice, pero ¿por qué no producís en China? Oh. Digo, pero esperá, Pancho, vos sos el ministro de Producción, ¿por qué no sos el embajador chino? Le digo, no, lo que yo hago no se puede hacer en China. Le digo, no, acá, este producto en China... es muy difícil hacerlo, nadie lo va a querer hacer porque es otro volumen, pero bueno, una anécdota de cómo fue el tema. Esto fue exactamente en marzo del 2018. Esto le pasó a muchos sectores durante el gobierno de Macri. Iban y se juntaban con Pancho Cabrera, como bien lo decía él, que era el ministro de Producción. Y Cabrera les decía, chicos, no produzcan en la Argentina, reconviértanse y traigan de China. El ministro de Producción de la Argentina. Les hago un paréntesis. Estos jóvenes que están ahí entrevistando, que hacen La Fábrica, eran jóvenes que estaban a cargo de la UIA Joven, de la Unión Industrial Argentina Joven. Y el estaban, que lo digo en pasado, no es porque sí. Los acaban de rajar. Acaba de darles la UIA Grande una suerte de golpe interno a la UIA Joven y acaban de descabezar a este grupo de jóvenes que estaba dando discusiones desde el movimiento industrial dentro de la UIA, manejada básicamente por Techín, y los sacaron de un plumazo, violando los estatutos de la UIA, violando los estatutos de la UIA Joven, ¿sí? Y pusieron un presidente, lo puso Techín, a una nueva presidenta de la UIA Joven, para que no molesten más. Eso pasó
a finales de la semana pasada en la UIA Joven. Digo para que vean que hay movimientos en el mundo industrial y en el mundo empresarial que no son todo lo mismo y que se ve que molestaban este grupo de industriales jóvenes que estaban llevando adelante, entre otras cosas, no es que hacen solo esto, pero entre otras cosas este podcast que empieza a mostrar la industria hacia afuera, y charlan estas cosas, por ejemplo, con Claudio Dreyer, que no es joven, como habrán visto los que estén viendo el video, pero es un tipo muy importante dentro de la industria y sobre todo de la industria textil. Pero no solo la textil. No solo la textil. Hace un par de programas entrevistaron a Dante Choi. Dante Choi también lo tuvimos acá, ¿se acuerdan? En Hecho en Argentina. Es el dueño de Peabody, productor de electrodomésticos. En la Argentina una historia maravillosa, un hombre que se vino exiliado de Corea, que estuvo ilegal en la Argentina y que después logró construir una marca y una empresa grande, ¿sí? Genera muchos puestos de trabajo y genera mucho movimiento y que también te cuenta lo que puede pasar en este caso en la industria de electrodomésticos si el gobierno de Javier Milei sigue con esta apertura indiscriminada a las importaciones. Mirá. ¿Cómo te pegó la baja de aranceles de producto terminado en tu sector? ¿Te bajó mal? Muy mal. ¿Por qué mal? ¿A qué le llamas mal? No, mal en el sentido de que nosotros consideramos que desde el momento que se baja los aranceles, que se bajó hace poco tiempo, para nuestro sector es un golpe muy fuerte. Exceptuando al sector de la industria que está en Tierra del Fuego, exceptuando un par de otras industrias, no sé, y ponerle de automotriz, todo lo demás es... Porque por apertura de IMPO, digamos, te entró mucha IMPO final. Está en este momento, nosotros estamos viendo una avalancha de importaciones que nosotros estamos fabricando, y no solamente eso, sino que hay todo tipo de práctica, ¿no? Hay todo tipo de práctica que tampoco ingresan todo de manera legal, esos productos. Tampoco hay control. Esto es lo que les decía antes, vos por ahí te podés comprar una licuadora, podés comprarte una vaporera, una freidora de aire, ahora que está muy de moda, más baratita. Ten en cuenta de que cada producto que compres importado puede ser un puesto de trabajo menos en la Argentina. Después, efectivamente hay que discutir por qué un electrodoméstico en la Argentina por ahí es más caro que el electrodoméstico importado. Y hay un montón de razones para eso. Hay razones impositivas, hay razones logísticas, hay razones que los otros países financian a sus industrias, entonces les permiten exportar a precios más baratos para ir copando mercados también. Ahora, es un tema a discutir y tratar de bajar el precio de los productos argentinos. Pero bajar el precio de los productos argentinos a costa de que no existan más y que solamente tengamos productos importados, no es una buena solución. Eso significa menos puestos de trabajo, menos economía, menos laburo, menos mercado interno. Y al final del camino tampoco significa que bajen los precios. Porque una vez que se quedan con el mercado y destruyen a la competencia interna, lo suben. Porque los precios no es que son bajos según cómo los dejen entrar. Los precios suben hasta donde den. A eso se dedica un empresario. ¿Sí? Te va a cobrar todo lo que pueda. Entonces, el importador también te va a cobrar todo lo que pueda el día que destruya a su competidor interno. Ni siquiera a la larga, al cortísimo de un poco más plazo, tampoco es una buena idea destrozar a la industria nacional. No solo la destrozan con esto, un tema que yo quería mencionar hoy a partir de esto y que pasó de largo, es que Milei incluso eliminó, y les muestro cuando salió un boletín oficial, eliminó la promoción de parques industriales. Eliminó el Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales. Lo eliminó. ¿Qué es un parque industrial? Bueno, es un lugar, ¿sí?, grande, un predio grande, donde se le da ciertas ventajas impositivas, de logística, tiene que ver con energía, etcétera, a empresas que se instalen ahí para justamente generar puestos de trabajo y desarrollo económico y movimiento, porque una empresa no es solo lo que genera en ese lugar. Si vos instalás una empresa en ese lugar, alrededor se genera un barcito, un kiosco, una farmacia, se empieza a generar movimiento económico alrededor de la instalación de una fábrica. Si vos instalás muchas fábricas, generas más movimiento económico. Bueno, existía en la Argentina un Programa Nacional de Desarrollo de Parques Industriales. ¿Qué hizo el gobierno? Lo eliminó. No hay más. ¿Cuál es la lógica de esto que te dice? Y de hecho así lo explicó Federico Sturzenegger, al cual vuelvo a felicitar por su capacidad comunicativa y a decir que no coincido en nada con él. Sturzenegger dijo, no puede ser que el Estado Nacional decida dónde poner un parque industrial,
porque lo decide en base a favores, en base a qué gobernador o a qué intendente quiere favorecer, lo que tienen que hacer es las provincias y los municipios competir por eso. ¿Cómo termina eso? Bueno, así es la lógica de las guaridas fiscales. ¿Qué pasa en las guaridas fiscales? Viene un país y te dice, si vos tenés tu empresa radicada acá, yo te cobro 20%. Ah, genial. Bueno. Viene el de al lado y te dice, yo te cobro 10. Ah, entonces me voy al lado. Viene el de al lado y te dice, yo te cobro 5. Eso termina en 0. Por eso las guaridas fiscales no te cobran impuestos, simplemente por tener la empresa radicada ahí. Cuando vos pones a competir simplemente a las provincias, bajo el paraguas del federalismo, lo que tenés es un falso federalismo. No hay nada de federal en que una provincia te cobre menos que la otra. Porque al fin y al cabo las provincias son parte de la Argentina, y si vos lo único que haces es que te cobre menos, que te cobre menos, que te cobre menos, lo único que haces es vaciar el Estado. En función de un juego del hambre digitado por las empresas. ¿Qué va a hacer la empresa? Va a decir, hola provincia X, si me cobrás menos voy para allá. Entonces la provincia le va a cobrar menos. Entonces va a ir a la otra y le va a decir, che, la otra me está cobrando menos. Y así va a llegar hasta 0. Y así va a llegar hasta 0. Entonces no es una buena idea. Tiene que existir desde el Estado Nacional una agencia centralizada que labure con las provincias y que incluso sea de las provincias, pero desde el Estado Nacional, porque la logística, por ejemplo, de los parques industriales no la puede pensar cada provincia. Se tiene que pensar en términos integrales. Bueno, a Milei lo desarmó. Chau, Programa Nacional de Parques Industriales. Compitan las provincias por lograr parques industriales. Eso va a hacer que las provincias no cobren un mango. Por eso. Me van a decir, bueno, ¿va a generar el desarrollo económico? Puede ser. Puede ser. Pero, por ejemplo, cuando tengas que hacer la ruta que llega hasta el parque industrial, ¿cómo la vas a pagar? Si no recaudás. Bueno, otra de las cosas que hizo Milei en ese sentido. Y como todo esto, recién les dije, ya lo hizo Macri, tampoco Macri fue original. Ya lo hizo la dictadura. Milei hace poquito compartió, y yo se los vuelvo a mostrar porque tal vez hay generaciones que no lo han visto, Milei hace poco compartió esta publicidad, lo reposteó de un tuit de Pregonero, que es uno de los trolls que tienen ahí dando vueltas, y lo que compartió fue lo que para Milei, y este tuitero, fue la mejor propaganda de toda la historia argentina, que fue esta. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Pero cuidado, los productos importados pueden ser buenos, regulares o malos. Bueno, efectivamente pueden ser buenos, regulares o malos. Lo que pasa es que entran, destrozan a la industria nacional y después se quedan los malos. Y eso ya pasó en la dictadura. Eso pasó en la dictadura. Teníamos un país con un modelo productivo industrial, lo cambiaron por un modelo de valorización financiera. Y en ese modelo de valorización financiera destrozaron a la industria nacional. Y vamos lamentablemente en el mismo camino. Los números del gobierno de Milei lo muestran, les muestro simplemente uno, que es el número que dio la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, la producción industrial PYME, ¿sí? Todo en caída, todo en caída. 3,7% de caída interanual, 13,6% de la variación acumulada de este año en promedio. Caída en producción de alimentos del 15% este año. De alimentos. De la industria de maquinaria y equipos, transporte, 13%. Papel, 15%. Textiles, 4%. Muebles y madera, 10%. Todo caída. Caídas, 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 caídas. Están destrozando la industria argentina. Y están transformando al país en una república importadora argentina. Le están diciendo, como le decían durante el gobierno de Macri, reconvertite. ¿Tenés una fábrica con 100 laburantes? Con 2 te funciona. Y trae el mismo producto de otro lado. Eso le están diciendo. Y eso les decía Macri, eso les está diciendo Milei, y eso ya pasó
en la Argentina. Y por eso lo están advirtiendo un montón de industriales y por eso los están dejando afuera. Repito, es una discusión absolutamente necesaria la normalización de los dólares, es una discusión absolutamente necesaria que los precios de los productos argentinos bajen, de los productos producidos acá. Eso tiene un montón de causas y un montón de cuestiones para debatir. Pero debatirlo simplemente diciendo, bueno, genial, se termina el impuesto país, entonces vas a poder importar más barato. Si vos tenés una fábrica, importá y no produzcas. Y si no, que entren todos los productos importados sin aranceles, compitan contra los productos nacionales que no les pueden competir por precio, fundan a las fábricas del país y después nos quedemos con un país solo con productos importados que van a aumentar de vuelta los precios, no veo yo que sea la mejor solución. República Importadora Argentina. Explicar los hechos y su